Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo número 13 al 18. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre acá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya hemos dado lectura a los versículos que hoy el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza. Y es que mira, lo importante de estos estudios bíblicos es que cada día vamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy, en estos versículos hay algo muy importante, porque mira, el apóstol Pablo recalca a Timoteo de que debe de estar atento. ¿Por qué? Porque en este versículo número 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La palabra retén viene de retener. Todos conocemos que uno de los significados de la palabra retén tiene que ver con lo que en la mayoría de las ciudades de los países del mundo, tanto en carreteras como en avenidas y calles, en varias oportunidades, es normal que las autoridades civiles y militares muchas veces pongan un puesto de registro. Acá en Guatemala se conoce como retén también, en donde esto sirve para controlar lo que es el tránsito, la documentación de los vehículos de las personas y que todo esté en normalidad. Pero acá en este versículo número 13 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, habla de algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el retener las sanas palabras es algo muy importante. Y esto se lo recalca el apóstol Pablo a Timoteo, ya que definitivamente retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las sanas palabras. Y esto está escrito acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4 y versículo 6, el cual dice: un buen ministro de Jesucristo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y también en este capítulo número 6, versículo número 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice: piedad y contentamiento, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí ya hay una exhortación a retener lo que se ha recibido, o sea, la palabra de Dios. Y mira, esto, las Sagradas Escrituras y la doctrina enseñada en ellas. Acá, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y en el versículo 15 al 17, lo remarca: y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí lo está recalcando. Entonces, cuando dice que de mí oísteis, el Señor a través del apóstol Pablo había sido el medio por el cual se había dado a conocer esta revelación divina. Y aquí, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero en el capítulo número 2 y versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el capítulo número 3 y en el versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí, si nos damos cuenta, nos está confirmando todo esto, ya que lo mencionamos, el retener lo recibido por parte de Dios. Nosotros sabemos que la palabra retener, su significado es hacer que alguien o algo permanezca donde estaba. Y aquí definitivamente nos insta a poner por obra la palabra de Dios. Y cuando menciona acá el apóstol Pablo en la fe y amor que es en Cristo Jesús, aquí está escrito en este versículo número 13, la fe es la confianza en que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad y todo lo que está escrito es verdad. Y esto nos conlleva algo muy importante, a la seguridad. Nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién está depositada nuestra fe, nuestra confianza plena, como lo es la seguridad. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 10 y en los versículos 22 y 23 se hace referencia a ello, porque dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En estos dos versículos, pero principalmente en este versículo 22, recalca algo muy importante: la fe, la confianza, pero cuando dice acá, y lavado los cuerpos con agua pura, recordemos que el agua simboliza también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos purifica, nos santifica. Entonces, si hay algo muy importante a través de esto también, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 3 y versículo 19, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En el capítulo 4 y versículo número 13, siempre de esta primera epístola del apóstol Juan, nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La seguridad, la confianza plena, es un aspecto muy importante. Y también recalca el amor. El amor todo lo sabemos, el amor de Dios. Es bondad en el proceso de enseñanza de esa verdad. Y esto está también a manera de referencia escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4 y versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo.
el amor de Dios, el amor que excede a todo conocimiento, el del Señor Jesucristo. Y esto nos conlleva algo muy importante, el estar unidos, el estar en un mismo sentir. Sí, en lo terrenal hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza en muchos aspectos, cuanto más en lo espiritual. Y en lo terrenal poníamos este ejemplo porque en los equipos de fútbol, en cualquier país y en cualquier liga del mundo, cuando hay unión de grupo, eso es uno de los pilares fundamentales para que ese equipo de fútbol logre sus objetivos, como lo es el campeonizar en su liga y optar a ganar otras ligas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque parte de la capacidad, del talento y todo ello, también la unión de grupo, eso los mantiene unidos. Cuanto más en lo espiritual, que como miembros del cuerpo de Cristo, que formamos la iglesia del Señor, como ovejas de su rebaño debemos de estar unidos en un mismo sentir. Cada uno en el lugar en donde el Señor nos ha puesto. Como hermanos y hermanas en Jesucristo, todos tenemos dones, talentos. El Señor nos concede privilegios. Las operaciones del Padre, los dones espirituales y los dones ministeriales que se nos concede a muchos. Esto nos hace estar unidos, porque cada uno en la función que se nos ha asignado. Esto nos da una unidad, y cuando hay unión, hay un mismo sentir en Jesucristo, eso nos va a dar la victoria en Jesucristo. Amén. Y por lo tanto, mira, y esto es muy importante, porque en la versión de la Biblia Dios habla hoy, español, de este versículo número 13 nos dice: sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos por estar unidos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le sigue exhortando a Timoteo en algo muy importante, porque en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí, cuando se refiere guarda el buen depósito, nosotros sabemos que esto se refiere en primer lugar, en el caso del apóstol Pablo, nosotros sabemos que él fue un varón que después de ser un perseguidor, y él mismo en su testimonio dice que fue blasfemo, él, siendo Saulo de Tarso, todos conocemos su historia, pero ya cuando él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo y es tocado por el Espíritu Santo y él se convierte al Señor, ya sabemos cómo este varón llegó a ser considerado el perito, arquitecto de la iglesia, también conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces, la vida que él se entregó en consagración, en santificación, en amor, temor de Dios, amor al prójimo, en humildad, con esfuerzo, con dedicación, lleno del Espíritu Santo, eso es lo que él refiere cuando dice guarda el buen depósito. ¿Por qué? Porque esto se aplica hoy en día a nosotros. ¿Y qué significa guarda el buen depósito? Es nuestra vida en Jesucristo. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de dar un buen testimonio, de ser ejemplo a los demás. El apóstol Pablo reunía también esto. Y por lo tanto, esto conllevaba en ese momento a Timoteo y hoy en día a nosotros el cuidar y predicar la sana doctrina. Y mira, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 20, está escrito: encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, recuerda, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, y tú lo sabes muy bien, que cuando nosotros
recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, si lo hacemos de todo corazón, nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y algo muy importante, nacemos del agua y del Espíritu. Del agua, la palabra de Dios, y también representa el bautismo en agua, y del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que el Señor nos indica acerca de esto, de que somos templo y morada del Espíritu Santo. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2 y en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo, la unción. La unción del Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira qué privilegio. La unción. El Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 8 y versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, valga la redundancia. Porque mira, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3 y versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6 y versículo número 19. Siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pertenecemos al Señor. Y qué mejor bendición, mira, qué privilegio ser templo y morada del Espíritu Santo. Y si hay algo que tú lo sabes, amado hermano o amada hermana en Jesucristo, que el Espíritu Santo también, así como somos templo y morada de Él, nos debemos de consagrar, debemos de buscar la santificación en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no va a morar en un lugar sucio, no va a morar en un lugar en donde se le rechaza, no va a morar en un lugar que esté contaminado. Cuando muchos hermanos y hermanas en Jesucristo lamentablemente caen de la gracia, el Espíritu Santo se aleja, se va, porque Él no puede habitar en un lugar en donde haya pecado, en donde haya suciedad en todo aspecto. Y mira, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, de este versículo 14 nos dice: no permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo, y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Mira qué bendición, mira qué privilegio. Y mira, luego de esto, en el versículo número 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí hay otro aspecto muy importante. Cuando dice ya sabes esto, ¿qué significa? Es un asunto conocido. Como esto ya era conocido en Éfeso, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo nuevamente. Y si hay algo muy importante que no debemos de hacer y que lamentablemente pasó acá, lo que está escrito en este versículo número 15, si hay algo muy, muy lamentable y que no agrada a Dios, lógicamente, es el abandonar a los hermanos y hermanas en Jesucristo. Y esto sucede muchas veces, por muchos aspectos, y esto demuestra la falta de amor, la falta de sensibilidad y compasión humana, la falta de amor fraternal, la falta de comprensión.
ya que, mira, es muy triste, es muy lamentable. Muchas veces no nos gusta referirnos a refranes populares, pero hay un refrán que también es valedero en la vida terrenal, porque muchos, cuando hay situaciones extremas, hay un refrán que dice que cuando el barco se hunde, los roedores salen huyendo. Y esto lamentablemente se da mucho también en lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas o hay persecución, muchos, como no tienen una fe muy fuerte o su convicción es muy débil, mejor abandonan, se van. Y esto fue lo que pasó acá en este caso. Y esto sucedió en Asia. Cuando acá menciona Asia, todos quizás se piensa en todo el continente que conforma Asia. Pero no, esto cuando recordemos que en los tiempos antiguos, principalmente en los tiempos bíblicos, cuando se refería a Asia, también conocida como Asia Menor, era toda lo que es esa región de lo que hoy forma Turquía. Y fue en ese lugar en donde estos dos personajes, Figelo y Hermógenes, estos fueron desertores debido a la presión de la persecución que ya se empezaba a vivir en ese tiempo. Y estos habían sido unos líderes prometedores en su momento, cercanos al apóstol Pablo, y que le habían servido mediante no había habido persecución, y eran bien conocidos en las iglesias de Asia Menor, pero abandonaron al apóstol Pablo. Y esto es muy triste, es muy lamentable, porque mira, yo sé que muchas veces los problemas de las demás personas, principalmente de los hermanos y las hermanas en Jesucristo, muchas veces pueden ser muy duros, pueden ser muy complejos, pero es ahí en donde se debe demostrar el amor, la misericordia hacia los demás. Y en este caso fue algo muy duro para el apóstol Pablo, porque fue abandonado por estos dos varones. En el caso de los nombres de estos dos varones, a manera de referencia, Figelo, este procede del idioma griego, Figeios o Figelos, que significa fugitivo. Y en el caso de Hermógenes, del idioma griego Hermes, que dentro de sus significados está descendencia de Hermes o nacido de Hermes. Recordemos que lamentablemente la mitología griega en ese tiempo eran muy dados los griegos a rendirle culto pagano a las potestades demoníacas. Todos conocemos pues que existía Apolos, que existía Zeus y todas esas potestades demoníacas. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Y este Hermes se identificaba como, entre comillas y en minúsculas, Dios de la elocuencia y la comunicación. Mira, definitivamente pues esto fue lamentable, que estos que habían empezado bien en el evangelio pues abandonaron debido a la persecución. Por una parte se entiende, porque la persecución muchas veces, lógicamente, como seres humanos, va a haber un momento de incertidumbre, va a haber un momento en que principalmente si peligra la vida del ser humano, muchos optan mejor por abandonar ya sea la labor que se esté desarrollando. Pero es ahí, en el aspecto espiritual, en donde, como se dice comúnmente también, de ver de qué estamos hechos. Es ahí, en los momentos más difíciles, en donde nuestra fe es probada por parte del Señor en nuestras vidas. Mira, el Señor conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas.
y Él no va a mandar una prueba que no podamos soportar. Entonces muchas veces también, como lo volvemos a reiterar, como seres humanos flaqueamos. Y esto fue lo que pasó con estos dos que habían sido líderes de la iglesia, pero que abandonaron al apóstol Pablo. Y mira, aquí viene la otra contraparte. O sea, lo correcto y lo bueno. ¿Por qué decimos esto? En el versículo número 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí viene algo muy importante. Mira, aquí en este versículo, cuando dice tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, uno de los colaboradores del apóstol Pablo y que no desertó, fue precisamente este varón. Onesíforo se hizo amigo del apóstol Pablo en la cárcel y no se avergonzó lógicamente de él, el tener que visitarlo en la cárcel. Y aquí, a través de esto, demostró el amor de Dios, el amor al prójimo, sensibilidad y compasión humana. Y esto fue agradable ante los ojos del Señor, lógicamente, y ante los ojos del apóstol Pablo. Cuando se está en la tormenta y cuando se recibe el apoyo, en primer lugar espiritual, de un hermano o una hermana en Jesucristo, o aún de un inconverso e inconversa, esto nos llena de mucho gozo, de mucha alegría, de ser agradecidos con el Señor, de que a través de otras personas nos llevan un consuelo, una palabra de aliento y también muchas veces una ayuda en lo material o en lo moral. Y entonces mira, aquí hay algo muy importante, porque mientras que aquellos dos varones lo abandonaron, este varón no. Y por eso lo dijimos, la contraparte. Y algo muy hermoso fue en este caso que el apóstol Pablo, de su corazón, algo muy importante, la misma palabra del Señor nos dice orando unos por otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros y exhortándonos unos a otros. Eso es algo muy importante, porque lo mencionamos anteriormente, el estar unidos, el estar en un mismo sentir en el Señor. Cuando hay grupos de intercesión en las iglesias, eso nos da una fortaleza. Eso es un pilar fundamental en nuestra vida espiritual. Cuando las peticiones de los hermanos y las hermanas se reciben para orar, para clamar al Señor, para que esas peticiones sean concedidas. Aquí lo está recalcando el apóstol Pablo, que él estaba pidiendo al Señor por la vida de este varón. Y mira, el interceder por todos en oración es muy importante. Y a manera de referencia, el nombre Onesíforo también procede del idioma griego, onesis, que significa utilidad o ventaja. Y nosotros sabemos que también proviene de una raíz, la cual es reín, que significa llevar. Literalmente, este nombre Onesíforo es el que trae provecho y también útil. Y cuando dice acá, porque muchas veces me confortó, lo mencionamos, una palabra de aliento, ese apoyo, el animar, el consolar a los que lo necesitan es muy importante. Y mira, y no se avergonzó de mis cadenas. El no avergonzarse de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo es otro aspecto muy importante. Y eso pasa muchas veces, lamentablemente, que muchos y muchas se avergüenzan de los hermanos y hermanas en Jesucristo. Han habido muchos testimonios de ello, y eso no tiene que suceder. Y mira,
aquí hay algo muy importante. El no avergonzarse. Cuando dice acá, y no se avergonzó de mis cadenas, el no avergonzarse de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo que están en prisión, terrenalmente hablando, y aún de los inconversos e inconversas. Porque mira, si hay algo muy importante que el Señor también nos exhorta, está escrito en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo número 3, el cual dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ese es el mandato del Señor. A través del tiempo, por algún motivo, el Señor ha permitido que muchos hermanos y hermanas en Jesucristo estén en la cárcel. Y allí ellos son luz, son bendición para los reclusos. Muchas veces también hay hermanos y hermanas en Jesucristo que en su momento cometieron algún delito y están purgando condenas en la cárcel. Mas sin embargo, ellos podrán estar prisioneros desde el punto de vista terrenal, pero no lo están espiritualmente, porque tienen a Jesucristo, nuestro libertador, en sus vidas, y eso mismo hace que ellos sean luz para los demás. Muchos hermanos y hermanas en Jesucristo que son luz para los reclusos, predicando el evangelio, siendo pastores o siendo evangelistas. Y ahí son ellos luz. El Señor los usa muy grandemente en esos lugares. Entonces, no hay que avergonzarnos de los que están en la cárcel. Debemos de acordarnos de ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor los recalca también en su palabra. El pasaje en donde dice: Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en el hospital? ¿Cuándo te vimos preso? Y Él lo dice en su palabra: por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hicisteis, a mí también lo hicisteis. Entonces, aquí, mira, en este pasaje, definitivamente nos recalca eso que estamos mencionando. Y en el versículo número 17 dice: sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Aquí sucedió algo muy importante. Por algún motivo, Onesíforo tuvo que viajar a Roma. Y esto sirvió para que este varón buscara al apóstol Pablo. Y sin duda alguna fue algo muy difícil, lleno de obstáculos, pero finalmente lo encontró y lo visitó. Y no solamente esto, sino que lo ayudó, tanto desde el punto de vista espiritual, en lo moral, y también para sus necesidades básicas que en ese momento tenía necesidad, valga la redundancia, el apóstol Pablo. El amor, como lo dijimos. El amor de Dios, el amor al prójimo, la sensibilidad, la compasión, la misericordia, ahí se vio. Y este varón no escatimó esfuerzo. Sin duda alguna también corrió peligro, pero más sin embargo, él mostró ese fruto del Espíritu en él. Y aquí lo dice, en Roma. Todos conocemos a través de la historia bíblica y también de la historia secular lo que es Roma. En la actualidad todos, lógicamente, conocemos que Roma es la capital de Italia. La historia de esa cultura, de esa civilización, pues ya la mayoría la conocemos, pues, pero en ese momento el apóstol Pablo se encontraba prisionero debido a que él, pues, estaba siendo perseguido en el tiempo del reinado del emperador Nerón. Quien no conoce la historia de este maquiavélico y nefasto personaje, figura de anticristo. Y entonces, de este versículo número 17, en la versión de la Biblia Dios habla hoy español, nos dice: al contrario, en cuanto llegó a Roma comenzó a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Mira, ese anhelo de querer ayudar
a Pablo por parte de Onesíforo es algo que es un ejemplo a tomar muy en cuenta y que hoy en día debemos de poner por obra en nuestra vida. Ese ejemplo de buscar y ayudar al necesitado. Versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. La intercesión, lo mencionamos. El valor de la oración, del clamor. Es muy importante el orar por la misericordia de Dios que Él tenga por todos. Mira, a manera de un ejemplo del orar, interceder por misericordia a los demás es muy importante. Aquí en este versículo número 18 lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. La intercesión, y lo dijimos, el orar por misericordia de Dios por todos. Mira, yo sé que muchas veces el perdonar y principalmente amar al prójimo es muy difícil, pero es un deber el amar, el perdonar a nuestro prójimo y también el orar por las peticiones, como lo dijimos, el interceder, la intercesión. Mira, la oración de fe en Dios es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hace unos días nosotros escuchábamos una predicación de una hermana en Cristo. Ella estaba exponiendo el tema que el Señor le puso. Y dentro de las peticiones que le llegaron, hubo una que nos llamó poderosamente la atención, pero en una forma que nos entristeció por una parte, pero que nos hizo también pensar lo siguiente. Y por eso lo mencionamos, el amor y el perdón tiene que prevalecer en nuestras vidas a pesar de que si en algún momento nos han dañado, ya que había una hermana que no sabemos si por el conocimiento tal vez poco que ella tiene de lo que es la fe en el Señor Jesucristo, o no sabemos si tal quizás en un momento de enojo, ella pedía oración porque el esposo la había traicionado, o sea, un caso de adulterio, y ella pedía oración para que el pueblo de Dios pidiera para que este varón tuviera un trato con Dios. Mira, esto es muy duro, porque cuando ya hay un trato de Dios con la persona, mira, eso es cosa seria. No sabemos cómo Dios vaya a tratar ya personalmente con una persona. Eso es muy delicado y es muy triste muchas veces. Cuando hay un trato de Dios directo hacia una persona, muchas veces se da a través de una enfermedad, a través del estar postrado en cama, o de perder un familiar, o de perder un miembro del cuerpo físico. Eso es muy duro. Y eso es, en pocas palabras, eso es desearle el mal al prójimo. Yo sé, lo vuelvo a reiterar, que muchas veces nos han hecho daño, y muchas veces un daño muy tremendo e irreparable desde el punto de vista moral y terrenal. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Nosotros sí podemos olvidar y perdonar de corazón porque hemos nacido de nuevo. Pero, y aquí también la falta de conocimiento, la falta de discernimiento, eso pasa factura muchas veces por inmadurez espiritual o por enojo en algún momento. Porque el pedir porque se ore para que haya un trato personal por una traición es muy duro. Es mejor doblar rodillas y pedirle a Dios que nos consuele, que nos dé paz, que quite toda esa ira y enojo que haya en algún momento en nosotros, y que eso se transforme en amor, en perdón a los demás, y que sea el Señor
quien le va a pedir cuentas a esa persona, pero no pedirle que haya un trato porque eso es duro. Es mejor pedirle que tenga misericordia y piedad de esa persona a pedir esto. ¿Y por qué recalco esto? Porque esto es muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Todo el daño que nos hayan hecho o que nos estén haciendo, mejor presentémoselo al Señor y que Él se encargue. Pero que algo muy hermoso, que impere el amor y el perdón en nosotros y que le pidamos al Señor que tenga misericordia, que lo perdone y no desearle un mal. Porque al final, como seres humanos, si no fallamos en una manera, fallamos en otra. No justifico lo injustificable, porque el pecado es pecado y la traición es traición, pero también la misericordia de Dios es para todos y no importa qué pecados hayamos cometido, pero si hay un verdadero arrepentimiento de corazón, la misma Biblia dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Así dice la palabra, mas el que los encubre no prosperará. Entonces, el orar por misericordia por los demás es algo muy importante. ¿Y por qué viene referencia a esto? Por el amor y el perdón. Aquí estaba demostrando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el amor, el agradecimiento tanto a Dios como a aquel varón que lo había ayudado, que no lo había abandonado. El ser agradecido con Dios y ser agradecido con las personas. El pedir por misericordia que le sea extendida a toda la humanidad. No importa su creencia, su posición social, eso no importa. El orar porque el Señor tenga misericordia de todos, tanto de los creyentes como no creyentes. Aún de aquellos enemigos de Dios, hay que pedirle al Señor que tenga misericordia y que los perdone y que les dé tiempo a arrepentirse. Porque Dios es justo. Dios no desecha a nadie. Es el hombre y la mujer que se pierde muchas veces porque escoge voluntariamente su destino. Y entonces, ¿por qué nos hemos extendido en esto? Pero tiene relación la intercesión, el orar por misericordia de Dios por todos. Y cuando acá el apóstol Pablo se refiere en aquel día, recordemos que esto ya es a futuro. Nosotros sabemos que un día nos vamos a presentar ante el Señor, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Ahí se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Se nos va a dar coronas, galardones. Pero también se nos va a demandar aquello que no hicimos por algún motivo, que dejamos de hacer y que debíamos de hacerlo. Y triste y lamentablemente la otra contraparte, los que mueren sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida y su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, se presentarán ante el juicio del gran trono blanco. Qué triste y qué lamentable que esto es para condenación. Y no porque lo volvemos a reiterar que Dios sea malo o que desecha a alguien, no. Es que el ser humano escoge voluntariamente su destino. Y mira, aquí también uno de los aspectos por los cuales también el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios y con este varón, Onesíforo, fue precisamente que cuando dice acá cuánto nos ayudó en Éfeso. La fidelidad de Onesíforo comenzó en Éfeso, muchos años atrás, cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros visitó en una forma breve esa ciudad. Y entonces, mira, a través de estos versículos que hoy el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza de los mismos, debemos de tomar muy en cuenta el retener las sanas palabras, el retener lo que Dios nos ha dado, su gracia, su misericordia, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, esa revelación divina que nos es dada
a través del Evangelio del Señor Jesucristo, los retengamos y que esto mismo nos dé esa fuerza necesaria para seguir adelante, el no avergonzarnos de los hermanos y de las hermanas en la fe, en no abandonarlos, en no caer en conformismo o el marginarlos tampoco. Y también acá el orar, el interceder, orando unos por otros, sobrellevando los unos las cargas los unos de los otros y exhortándonos unos a otros. El estar unidos en un mismo sentir en Jesucristo, para que cuando nos presentemos en aquel día, pues nuestras coronas, nuestros galardones, pues nos sean dadas. Pues es una promesa del Señor y definitivamente pues es algo muy hermoso, esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces el amor al prójimo, la sensibilidad humana, el temor de Dios debe estar en nuestras vidas para que cada día sigamos adelante. Porque mira, si hay algo muy importante, es que a través de esta enseñanza que hoy el Señor nos ha dado, es muy hermoso, es muy lindo cuando estamos unidos. Amigo y amiga, hoy el Señor también te ha hablado a ti. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué vida estés llevando, solo Dios y tú lo sabes. Pero no sabemos el día que vamos a partir, que vamos a morir físicamente. No lo sabemos. ¿Estamos preparados para ello? Hay dos destinos: el cielo o la condenación allá en el infierno. Y no porque yo lo invente o lo diga, no, es lo que está escrito en la palabra. Lo acabamos de mencionar. Cuando los hijos y las que son hijas de Dios nos vamos a presentar ante el Señor en el tribunal de Cristo. Y la otra parte se van a presentar ante Dios en el juicio ante el trono blanco, dice, que está escrito en Apocalipsis. Entonces, ¿en cuál de los dos tribunales te quieres presentar? ¿En donde te van a premiar tu obediencia, tu fidelidad? ¿En donde se te van a dar galardones? ¿O, triste y lamentablemente, en donde la condenación eterna va a ser la retribución de aquellos y de aquellas que mueren sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida y en desobediencia, o lo peor, en pecado extremo? Así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ni es por causar o meter miedo como muchos dicen, no, es la verdad. Y lo mencionamos, la palabra de Dios es verdad, y si está escrito en la Biblia, es verdad. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que esta palabra sea de bendición para todos y que nos sirva para que nuestra vida en Cristo Jesús sea edificada cada día. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Muchas gracias porque tú nos has llamado a servirte. Y gracias porque cada día aprendemos más de ti. Que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante ti, esté siempre presente en nuestras vidas. Que la fe, la esperanza y el amor, pilares fundamentales, siempre cada día sean aumentados en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y porque hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de retener esa palabra que nos ha sido dada. Debemos de divulgar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.
No debemos de avergonzarnos de los hermanos y de las hermanas y de aún de aquel o de aquella que no te conoce. Que el amor, la sensibilidad, la compasión esté siempre en nuestras vidas para ponerla en práctica con los demás. Señor, hoy más que nunca, te pedimos que a través de la oración, del clamor a ti, tanto por nuestras peticiones como las demás personas, tú las escuches, tú las concedas en tu santa y soberana voluntad y en el tiempo tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos redarguyes y nos convences de pecado, de juicio, de justicia. Porque cada día estás restaurando y transformando nuestras vidas y cada día también estás abriendo camino en aquellas almas que necesitan salir de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración a ti por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Maestros. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio el haber estado en esta oportunidad con este estudio bíblico. Que lo reiteramos, nuestro deseo en el amor de Jesucristo que sea de bendición. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del ministerio Rama de Olivo, de su esposa la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia en general, de toda la congregación, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que nuevamente podamos estar reunidos si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues en la continuación del siguiente estudio bíblico correspondiente siempre en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la cual estamos estudiando y que si el Señor así lo permite vamos a entrar a estudiar el capítulo 2. Bendiciones y hasta pronto.